La historia que estamos compartiendo con ustedes la viven, la sueñan, la sufren seres humanos. Cuando hablamos de la guerra hispanoamericana, hay gente que murió en esa guerra, hay gente que cambió su vida, personas que se quedaron en Puerto Rico, militares españoles que se fueron. Cuando usted visita la residencia del gobernador en la Fortaleza, va a ver un reloj allí que tiene la misma hora del momento en 1898 cuando el gobernador español entregó la última colonia española en América, sacó su sable, rompió el reloj y marcó la hora del fin del Imperio Español. Y eso lo tenemos allí en Fortaleza. Y también en nuestro haber de pueblo está algo excepcional. En Puerto Rico, en la mayoría de los pueblos recibieron con vítores a los soldados americanos. En varios incidentes hubo una confrontación militar, entre ellos la batalla de Asomante en Aybonito y la batalla de Cuamo. Cuando los militares españoles los llevan a la puntilla, cuando salen los americanos, un capitán de Pensilvania llamado Alvin Hall le escribe a la viuda de un oficial español que él y su tropa mataron en Cuamo. Y esa carta a la viuda del oficial Illescas queda en nuestro haber. Dice el americano, cosa que demuestra mucha calidad y profundidad en su misión militar, que el español sabía que lo iban a matar y pasó 7 veces al frente de sus soldados que le estaban disparando hasta que cayó muerto. Y el americano le escribe a la viuda diciéndole, mire, junto a su dolor, antes de irme de Puerto Rico le voy a contar cómo murió su esposo, para que usted junto a su dolor conserve la imagen de lo que es un héroe. Pasó 7 veces frente a nuestras balas y siguió. Y tan pronto cayó, se rindió la tropa. De los pocos placeres que tiene la carrera militar está el del reconocer el valor del adversario. Y usted, señora, tiene mucho de qué sentirse orgulloso de su esposo que yace muerto en esta batalla. Eso es parte de nuestra vida. El próximo evento que queremos compartir es un evento que cumple ahora 100 años, que es la ciudadanía americana en Puerto Rico. Los puertorriqueños estuvieron de 1900 a 1917 luchando por enmiendas a la ley Foraker, porque la ley Foraker fue una gran decepción para el liderato puertorriqueño, que creía que el gobierno de los Estados Unidos iba a ampliar las libertades en Puerto Rico políticas, y fue un régimen mucho más restrictivo. En ese sentido, nosotros en 1909 hubo una confrontación donde en esa confrontación se creó la doctrina por los Estados Unidos de que si el presupuesto no lo aprueban, queda vigente el anterior. Esa es una doctrina de tiempos de España, pero no de Estados Unidos. Y todavía esa doctrina impera en nuestra Constitución. ¿Qué sucedió aquí? Los puertorriqueños pedían que el Senado viniera a ser un Senado electivo, lo que había era un Consejo Ejecutivo nombrado por el presidente de los Estados Unidos en adición al gobernador de Puerto Rico, que lo nombraba el presidente de los Estados Unidos. La Cámara de Delegados era un organismo que era electo, y el presidente de ese cuerpo en los últimos años de ese cuerpo fue don José de Diego, que dirigía en un sentido el ala independentista dentro del partido Unión de Puerto Rico que había creado don Luis Muñoz Rivera. En Puerto Rico se pedía también, había una gran batalla en que se le diera la ciudadanía americana, pero la ciudadanía americana voluntaria. Muñoz Rivera y de Diego querían que la dieran a los que la solicitasen. Eso se llamaba la ciudadanía individual. Habían otras personas que querían la ciudadanía colectiva. ¿Qué pasa? De Diego y Muñoz Rivera sabían que una concesión masiva de la ciudadanía iba a limitar las opciones de libre determinación en el futuro, porque la gente le iba a ser muy difícil renunciar a un derecho de ciudadanía americana.
Y los americanos lo sabían y por eso la dieron colectivamente. Y tenían razón. En 1912 el presidente Taft somete el proyecto de ley para la ciudadanía americana en Puerto Rico y es importante ver el texto de esa proposición de la ciudadanía. Y Taft dice en su mensaje: la ciudadanía americana para Puerto Rico es igual que la ciudadanía británica en el Imperio Británico, que lo que hace es crear un vínculo general, pero que nadie crea que está atada a ninguna promesa de estadidad, porque nadie contempla que Puerto Rico sea Estado de Estados Unidos. Eso lo dice en 1912 Taft, y es sumamente importante porque 10 años después, que ya nos habían dado la ciudadanía, Taft viene a ser presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y por eso cuando en el caso de Balzac le dicen: mire, al darnos la ciudadanía, ustedes nos pusieron incorporados para rumbo a la estadidad. Y él dice: pero si yo fui el que escribió el mensaje, y te lo dije desde el principio que esto no tiene que ver con el futuro de Puerto Rico, esto es una relación entre el individuo y el Estado. Pero no se incorpora a Puerto Rico para ser Estado, salvo que venga una expresa, directa, clara, irrefutable determinación del Congreso a esos efectos. No puede ser por interpretación, ¿sabes? Porque aquí yo se lo dije a ustedes desde el principio, y eso es importante saberlo en nuestra historia. La ciudadanía americana, nos indica el profesor Cabranes, es un esfuerzo de los Estados Unidos de marcar una diferencia con Filipinas. En 1916 a Filipinas se le puso una ley orgánica rumbo a la independencia. Nunca le dieron la ciudadanía americana a Filipinas. En 1917 a Puerto Rico le dan la ciudadanía como un medio de definir de que Puerto Rico iba a estar permanentemente bajo la bandera americana. O sea, era marcando rumbos entre unos que se van y otros que se quedan. Y eso es importante conocerlo. También había un alza en el sentimiento independentista en algunos sectores y entendían que con la ciudadanía americana iban a disipar eso. También, y es importante, se produce la Primera Guerra Mundial en 1914. En agosto de 1914 Estados Unidos no había entrado en esa guerra, pero ya a principios de 1917 se sabía que Alemania venía con medidas agresivas para romper el impasse de la guerra. Y entre esas medidas agresivas habían dos. Una era hundir todos los barcos mercantes que se acercaran a Inglaterra, en la cual la gran mayoría eran de los americanos. Por lo tanto, ya en enero se sabía que venía esa confrontación. Y cuando llega el proyecto, en febrero, al Senado de Estados Unidos, el secretario de la guerra Baker, lo descubre Morales Carrión, la carta, le escribe al senador Schaefer diciéndole: mire, este asunto de la ciudadanía americana es importante porque si viene un evento de confrontación internacional, queremos tener que los soldados puertorriqueños sean ciudadanos. Es importante saber que los americanos reclutaban los soldados puertorriqueños sin ser ciudadanos. Esa teoría que anda corriendo, que era para incorporarlos ahí, eso no es cierto, porque los tenían antes. El asunto es que si van a pelear, los quiero tener como ciudadanos porque tengan mayor compromiso y mayor motivación. Y eso está ahí en el récord. También en esos días hay lo que se llama el telegrama Zimmerman. El telegrama Zimmerman es un telegrama del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania proponiéndole a México que le abra un frente de guerra a los Estados Unidos en el sur para mantener a los americanos amarrados a Estados Unidos y que no puedan enviar soldados al frente europeo. Ese telegrama lo interceptan los ingleses y se lo dan a Estados Unidos. El telegrama decía que si los mexicanos hacían eso, los alemanes se iban a encargar de devolverle Texas, Nuevo México y Arizona a los mexicanos. Cuando interceptan ese telegrama, es un telegrama que es una declaración de guerra para todos los efectos. Estoy desmembrando a Estados Unidos. Los americanos lo dan a la luz pública para que los alemanes lo desmientan y digan que es un invento de los ingleses, pero para sorpresa de todo el mundo, el señor Zimmerman dice que es verdad el telegrama. Así que eso era obviamente una declaración de guerra. Y en abril dan la ciudadanía americana el 2 de marzo,
También compran las Islas Vírgenes en ese mismo mes. Las Islas Vírgenes que están aquí al lado de nosotros las compraron, pues ya sabían que iban para la guerra y estaban buscando cómo sacar a los alemanes y tener bases navales donde pudieran en el Caribe. Y entonces, en abril, entran Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ya con los puertorriqueños ciudadanos. Y los mandaron a vigilar el Canal de Panamá, otras medidas, no en el frente de batalla, comunidades organizadas. Esa ciudadanía de los Estados Unidos causó una gran consternación en algunos del liderato. Le hicieron una maldad a Luis Muñoz Rivera, y era que pusieron en la ley Jones, que le daba el Senado electivo a Puerto Rico, la Carta de Derechos, le pusieron una cláusula que decía que si usted quería ser funcionario público en Puerto Rico, electo o nombrado, tenía que ser ciudadano de los Estados Unidos, para que Muñoz Rivera tuviera que decidir si renunciaba a la ciudadanía americana, que se la dieron colectiva, excepto los que renunciaran, y se salía de ser comisionado residente, o aceptaba la ciudadanía. ¿Y usted sabe lo que hizo Muñoz Rivera? Se murió antes de tener que decidir. No lo hizo por voluntad propia. Se murió el 15 de noviembre de 1916 y la ciudadanía la dan el 2 de marzo. Así que ¿a quién le toca la decisión terrible de decidir si renuncia a sus puestos públicos o acepta la ciudadanía? A José de Diego. Y José de Diego hace una declaración pública que es un llanto, que dice: hubo 288 puertorriqueños que salvaron tu personalidad, le dice a Puerto Rico. Oh patria mía, y yo no estoy con ellos por estar contigo, por no abatir las armas de tu defensa y continuar por ti luchando hasta que caiga con los brazos abiertos para abrazarte en las entrañas de tu amorosa tierra. Ese llanto público de Diego, de aceptar la ciudadanía con tal de seguir dirigiendo la Cámara de Delegados antes, ahora la Cámara de Representantes de Puerto Rico, es el que tenemos que saber que no fue fácil. Oh patria mía, y yo no estoy con ellos, con los 288 por estar contigo. De Diego enferma el año que viene, le cortan una pierna y muere 2 años después. No tengo duda alguna que esa angustia también contribuyó a su muerte. En 1930 suceden en Puerto Rico 3 cambios fundamentales electorales. Uno es el voto de la mujer. La mujer en Puerto Rico vota por primera vez en 1932. Se aprueba la ley en 1929 y vota por primera vez en 1932. Aquí podemos ver a 3 líderes importantes. Antonio R. Barceló, que es quien sucede a Muñoz Rivera en la presidencia, a Muñoz Rivera en la presidencia del Partido Unión de Puerto Rico, y viene a ser el primer presidente del Senado en 1918. A Luis Muñoz Rivera lo podemos ver también, y a Juan B. Heique, que fue uno de los líderes educativos y políticos de Puerto Rico. 3 cambios electorales fundamentales: el voto de la mujer en el 32, el voto de los analfabetas en el 36 y el colegio cerrado. El colegio cerrado era una medida para evitar el masivo fraude electoral que se descubrió en Puerto Rico, pues había más electores que personas en 20 pueblos del país. Cuando se puso el colegio cerrado era que tú tenías que estar a las 2 de la tarde o a las 1 originalmente en tu colegio, se cerraban los colegios con todos los electores y tú podías salir pero no podías entrar. Así que tú no podías votar más de una vez. Por ejemplo, aquí en Ponce disminuyó en 30% el electorado porque era el 30% del fraude. El colegio más grande eran los cementerios, la gente votaba, habían grupos que votaban 3, 4, 5 veces. Al poner el colegio cerrado, eliminó el fraude electoral en Puerto Rico. Esa es la realidad histórica. El voto de la mujer añade la mitad de un electorado con los analfabetas. O sea que en los años 30 cambió más de la mitad del electorado en Puerto Rico, lo cual presagió un cambio fundamental en nuestra política. En los años 30 también el Partido Nacionalista
bajo Albizu Campos, se radicaliza. Albizu había estado en el Partido Unión de Puerto Rico y se radicaliza en los años 30, donde, vamos a ver el retrato de Albizu, Albizu, morador ponceño, estudió en Harvard, en Vermont, fue teniente, cadete del ROTC, teniente del ejército. Por eso los cadetes de la República marchaban con paso espectacularmente bien marcado y saludaban en el ángulo correcto, porque él los adiestraba militarmente. El Partido Nacionalista va a las elecciones del año 1932 y fracasa electoralmente, saca 5.237 votos, cosa que Albizu, siendo un gran orador, las plazas se llenaban, pero a la hora de ir a la urna, pues no aparecieron los votos porque votaron por el Partido Socialista, por el Partido Liberal y por el Partido Republicano. O sea, y eso se llevó casi todos los votos y ahí Albizu se convence de que la independencia no va a llegar por las urnas a Puerto Rico y decide ir por la vía armada. Eso provoca varios incidentes, el tiroteo en Río Piedra, el asesinato del coronel Riggs, que era el jefe de la policía, y luego, en 1936 también ahí, pues matan a los dos que mataron a Riggs, los llevan al cuartel de la policía y los ejecutan en el cuartel de la policía. Eso cambia la política puertorriqueña. En represalia por esa muerte se arrestan a Albizu y a 12 miembros del Partido Nacionalista y los condenan a cárcel en Atlanta, se los llevan de Puerto Rico. Y también presentan un proyecto para la independencia de Puerto Rico conocido como el proyecto Tidings, que le imponía los impuestos como país independiente a todos los productos de Puerto Rico al cabo de 4 años, 25% cada año. Eso pues en medio de una depresión económica, eso era condenar a hambre al pueblo de Puerto Rico, sin duda alguna, que ya estaba con un 65% de desempleo. Imagínense si le ponen un impuesto terrible a las importaciones. Ahí es la famosa frase de Barceló: la independencia aunque nos muramos de hambre. Y Muñoz Marín, que era de su partido, dice: no, la independencia no es para morirse de hambre. Y ahí es que se rompen los dos. Y luego de las elecciones del 36, Barceló expulsa a Muñoz Marín de su partido. Viene entonces un gobernador en Puerto Rico de nombre Rexford Guy Togwell, que es quizás el gobernador más importante en la historia de Puerto Rico. Togwell está en Puerto Rico de 1941 al 46. Él había sido subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos, siendo Agricultura el segundo departamento más importante, porque Agricultura es un departamento altamente poderoso en los Estados Unidos. Había sido profesor de Economía, había sido dirigido a la Junta de Planificación de Nueva York. O sea, es la persona más preparada en gobierno que ha llegado a la fortaleza. Y Togwell se une a Muñoz Marín, que era el presidente del Senado, que gana las elecciones parcialmente en 1940, y instituyen las grandes reformas de la ley agraria, la ley agraria en Puerto Rico, que tenía beneficios proporcionales, reconstrucción de la industria azucarera, la intervención del gobierno, autoridad de energía eléctrica, autoridad de acueducto, la Junta de Planificación, la oficina de personal, o sea, y Togwell ayuda a reclutar todo el equipo que viene a ser quien dirige a Puerto Rico por 28 años. Roberto Sánchez Vilella, Jaime Benítez, Antonio Fernó Gisén, Roberto de Jesús Toro, los directores de las energías eléctricas y acueducto, o sea, el ojo, Picó, de Jesús, el Contralor, o sea, el equipo grande del gobierno lo recluta Togwell. Y la magia de esos años en Puerto Rico es que tanto Piñero como Muñoz Marín conservan ese equipo. Y Puerto Rico tiene por 28 años en el gabinete un grupo que reclutó Togwell cuando el promedio que tenía eran 33 años de edad. También tenemos que ver los efectos de Togwell más allá de las leyes que creó, sino la gente que trajo al gobierno, incluyendo a Teodoro Moscoso,
a quien encontró aquí en la ciudad de Ponce y los reclutó para el programa de empleo que luego vino a ser la Administración de Fomento Económico para Puerto Rico. Ese es ese señor de nombre Towell que ignoramos casi en nuestra historia, que quizás ha sido uno de los dos gobernadores más importantes, líderes más importantes que ha tenido Puerto Rico, que transformó la vida del país. En 1946, luego de terminar la Guerra Mundial en el 45, Truman, que es el presidente que más se ha ocupado de Puerto Rico, Truman, completamente ignorado en nuestra historia a veces, fue el que nombró y quiso nombrar un puertorriqueño a dirigir Puerto Rico. Y tuvo una batalla interna porque Hoover, el del FBI, se oponía a que nombrasen a un oficial como Piñero gobernador, y Truman lo nombró por encima de Hoover, con el apoyo de Towell, Muñoz Marín, que es la famosa frase: iban a nombrar un general del Valle militar a gobernador de Puerto Rico, y Muñoz Marín dijo que él prefería que nombraran un chino liberal que a un puertorriqueño conservador. Y nombraron a Jesús de Piñero. Truman nombra a Piñero el 25 de julio del 46, siendo el primer puertorriqueño. Y es que Muñoz Marín dice su famosa frase de que la libertad es responsable, el esclavo no es responsable, el hombre profundamente libre es el albacea responsable de su propia libertad. Las almas grandes no tienen uso para sí mismas, las almas grandes no tienen uso personal, tienen uso representativo de los propósitos desinteresados y creadores a los que su propia luz los dedica. Esa es la introducción de Muñoz Marín, que era el líder, a Jesús de Piñero, que fue una persona que empezó como líder republicano y se unió a Luis Muñoz Marín hasta que muere en 1952. Ahora vamos a pasar a qué pasó después cuando nombran a Piñero. Pues lo primero es la batalla del gobernador electo. Los puertorriqueños querían un gobierno constitucional, los americanos dicen: vamos a empezar poco a poco eligiendo el gobernador. ¿Y por qué Truman quiere que elijan el gobernador? Pues Truman viene a Puerto Rico y le pregunta a Piñero: pero ustedes han logrado todo esto y han cuadrado el presupuesto, yo no lo he podido cuadrar, ustedes se gobiernan mejor que lo que nosotros esperábamos, ¿cómo le vamos a negar que elijan su gobernador? Y en el 47, ya Fernó sustituyendo a Piñero como comisionado residente, se logra, y aquí vemos la firma de la ley de gobernador electivo en 1947, está Fernó, está Piñero en esa firma, está también una dama puertorriqueña que era la secretaria ejecutiva de Puerto Rico, es la que aparece en esa foto. Eso queremos significar que vuelve entonces la primera elección del gobernador puertorriqueño en 1948, que resulta ser Luis Muñoz Marín, quien toma posesión el 2 de enero de 1949, siendo el primer gobernador electo en nuestra historia. Y eso da paso para el próximo segmento, que comenzamos con la Ley 600, que es donde se reconoce por primera vez en nuestra historia que la naturaleza del gobierno en Puerto Rico tiene que responder al consentimiento de su pueblo.